Nos tenemos hoy con una entrevista con Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, ingeniero Ditren. Muy buenos días, Geraldino, Percio. Laura la vi como que estaba paseando por allá, por Estados Unidos. Está de vacaciones. Laura está exilada en Nueva York. Está de vacaciones. Le tocó vacaciones. Sí, pero yo la vi trabajando por allá. No, trabajamos, bueno, pues ellos transmitieron viernes y jueves y viernes y se va a quedar en Nueva York con la familia. Ayer pasamos nosotros un trabajo. Pero yo quisiera, Geraldino, antes de que tú le pongas otro tema al ingeniero, comenzar con algo que tú le estabas planteando, porque dicen que el programa bueno es el que hacemos fuera del aire. Sí. Geraldino planteaba ahora la incapacidad que hemos tenido para conectar ambos lados del Gran Santo Domingo con una mayor eficacia de un lado a otro. Y todavía da tanto trabajo hacerlo. De hecho, creo que hemos construido una distancia psíquica en las personas que viven de este lado, cuando tú le dices que tienen que cruzar el río. Tú los invitas desde aquí, de la Camaño, a la Plaza de la Bandera y se van contentos y se van allá. Pero tú le dices que vayan al Faro Colón, te dicen, ¡ay! Eso está muy lejos. O sea, como que no enamora el cruzar de un sitio a otro. Como usted trabaja mucho con la parte municipal, que tiene que ver con el trabajo municipal, ¿qué cosa tenemos que hacer para que esa ciudad tenga una conectividad mucho más ágil, menos traumática para andar de un lado a otro? Mira, ciertamente es traumático cuando te dicen eso. Yo tengo un buen amigo que es comerciante y empresario que vive de aquel lado. Nos juntamos muy frecuente. Ahora tenemos un par de semanas que no nos vemos. Dueño de Inversiones Tavera. Cuando él me dice, hermano, vamos a juntarnos de este lado. Venga usted por este lado. Sí, yo te digo. Y es traumático, ciertamente. De hecho... La verdad es que cuando uno le dice, ven para este lado. Y mira, que hemos buscado un lugar casi equidistante, que es al cruzar el puente flotante, que era provisional, como decíamos, fuera del aire. Y hemos tenido que dejarlo, que ha servido para dos cosas: para mitigar un poco el problema del tránsito y como un contenedor, una barrera para que las algas no crucen, no lleguen al mar. Y decíamos que hay proyectos importantísimos que van a servir hasta para remozar urbanísticamente la parte oriental. Y Perso decía que cuando Leonel había un proyecto de un túnel. Por debajo del río, entre el río y el mar ahí. Exactamente. La desembocadura. O sea, cruzando lo que es la George Washington y llegando a la Avenida España. Yo te decía que ese proyecto, cuando yo entré a estudiar ingeniería en la UNF, en 1974, me tocó ver parte de una tesis que estaban planteando unos estudiantes sobre ese túnel. O por lo menos una de las propuestas que ha habido con ese sentido. Pero no solamente la parte oriental. Santo Domingo Norte tiene el mismo problema. Pero perdón, Ignacio, antes de ese hubo un proyecto que yo lo vi y todavía debe existir esa maqueta en el Ministerio de Obras Públicas del doctor Joaquín Balaguer. En uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer había una maqueta de un puente elevado desde donde termina el malecón a caer a la Avenida España. Un elevado por encima del río, por encima del estuario del río Osama. Todavía esa maqueta tiene que existir en el Ministerio de Obras Públicas. Es que hay varias propuestas. Bueno, ahora hay uno que lo está promoviendo la actual gestión, que habla de un puente tipo Chicago, que se abre, es decir, que da paso a los barcos, se abre, pasa a los autos, asunto. Habría que ver cuál solución. Bueno, se piensa en ese punto, pero posiblemente el río tiene otros puntos y eso que pudiera ser hay una considerado distancia muy grande entre la J Peinado y el de la 17. Sí, sí. Claro. Y eso, que la movilidad
entre la parte oriental y la parte occidental de Santo Domingo ha mejorado con el metro. Porque cuando se hizo el puente ferroviario allá por la Padre Castellano, eso permite la expansión. Bueno, ahí está el puente ferroviario, que además hay que decir que es el puente atirantado más largo del mundo. Sí, ese que está ahí. Sí, así es. Entonces eso permite conectar toda esa parte, porque entonces permite derivar en varias tramos del metro de aquel lado. De todas formas, eso hace falta. Miren, yo quería, cuando ustedes... Porque... Bueno, pero, perdón, y para conectar esto, a propósito, usted menciona lo del metro Santo Domingo. El metro tiene un proyecto que está diseñado, ya cuando se hizo ese tramo, quedó diseñado para conectar el metro desde el megacentro al aeropuerto. Sí. Y del aeropuerto bajaría aquí en la zona colonial, por aquí, por el río. La duda que había ahí era que por debajo de la zona colonial no se podía meter nada porque no se sabía con qué se iban a encontrar allí. Bueno, podían derrumbar a la catedral, como dicen. Exactamente, muy peligroso porque son construcciones... Pero pudiera bordear o el malecón, una zona, parte del malecón, o pudiera bordear parte del río Sama y conectar allá con la Máximo Gómez. Sin embargo, la parte de la zona colonial, lo que debería tener es como una especie de metro urbano. No, como yo concibo, la zona colonial, monorriel, serían parqueos, no monorriel, parqueos colateral y un sistema de trencito que la gente use internamente para ir. Que tenga los rieles superficiales. Que cuando tú pagas tu parqueo, incluya eso de que te trasladas. Esa movilidad, exactamente. Y tú preservas además la integridad por ahí, de por abajo, no creo. Claro. No Pero, Ignacio, desde el punto de vista municipal, ninguno de los ayuntamientos está en capacidad de resolver el problema, vamos a suponer, de la construcción de 2 nuevos puentes en el espacio que hay. Esto tendría que ser un proyecto del Poder Ejecutivo. No, eso es de gobierno. Oye, tú estás pensando, tú estás soñando con el futuro, planteando que un ayuntamiento pueda construir un puente, cosas como esa. No, en República Dominicana, lamentablemente, la municipalidad es muy débil. Si tú me dijeras en Bogotá, Nueva York, ahora, ¿cuál es de los estados de Estados Unidos, de los municipios de Estados Unidos, uno de los más poderosos? El del condado de Dade. ¿Por qué? Porque maneja el aeropuerto y maneja el puerto. Aquí no, nadie piensa que un ayuntamiento pueda manejar un puerto o un aeropuerto. O sea, eso lo maneja el Estado. Entonces, por eso es que todo se concentra en el Estado. Yo pienso que en algún momento en República Dominicana se irá dando libertad para que haya una descentralización donde los ayuntamientos puedan tener mucho más poder. Para tener más poder tienen que tener más poder económico, obviamente. Y eso se ha ido logrando poco, aunque le han ido quitando muchas funciones a los ayuntamientos. Le quitaron hasta el tránsito. Hasta el tránsito, que la maneja la DGC. Es decir, que lamentablemente, mientras más concentrado está el poder, pues más ineficiente vamos a ser, porque... Ingeniero, pasando al tema ya entre lo municipal y lo político, ¿continúa el Partido Revolucionario Moderno juramentando alcaldes y directores de distrito que en un momento formaban parte de la oposición, pero ahora forman parte del PRM después de la juramentación? ¿Qué usted piensa? ¿Que este mecanismo de donar dinero que está fuera del presupuesto consignado por la ley es un mecanismo de incentivo para atraer eso? Sí, mire qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que un primer paso que se dio para lograr importantizar la municipalidad fue mediante la Constitución hacer que las elecciones que se celebran primero son las municipales, porque usted sabe que ahora la Constitución contempla que las elecciones municipales son en febrero y las congresuales y presidenciales son en mayo. Que sigue siendo así si no se reforma la ley. Si no se reforma la ley, no, la Constitución. Porque es constitucional. Ah, bueno, sí, que si no se reforma la Constitución. La constitucional. Entonces,
eso hace que los partidos pongan su mira en los ayuntamientos. Obviamente que en el caso que nos toca en este momento del Partido Revolucionario Moderno, yo decía en una ocasión anterior que estuve aquí que eso bien afecta al partido que le quitan. El que se va, por ejemplo, el que viene del PLD a la Fuerza del Pueblo, nadie lo cuestiona, sobre todo si hubo una vinculación política entre ese alcalde y Leonel Fernández, por decirte algo. Pero el que se va, por ejemplo, del PLD al PRM, que son totalmente contrarios, todo el mundo piensa que hubo algo de dinero ahí. Es más sospechosa la ida. Es lo mismo que lo que pasan del PRD al PRM, no es mucho cuestionamiento porque en algún momento fueron los Ingeniero, mismos. pero usted que conoce la dinámica municipal y el gobierno ha estado apoyando, eso es lo que dicen la mayoría de los ayuntamientos, más dinero, aunque fuera de la estructura que dispone la ley, sino a través de la Liga Municipal Dominicana. Se ha verificado que algunos alcaldes puedan tener algún tratamiento individualizado para dar ese paso, o el gobierno está haciendo una inversión general en los municipios y distribuyéndola con cierta equidad. Mira, hay que reconocer que el gobierno ha invertido en los ayuntamientos, en todos. De hecho, bueno, yo expliqué el origen, que en principio fue, acuérdense que cuando el gobierno comenzó, comenzaron con una política errónea, por el mismo hecho de que la mayoría de los funcionarios no eran políticos per se, sino que eran empresarios, venían del sector privado, y entendían que el ahorro era parte o era del papel que tiene el Estado. Cuando hay tanta carencia, hablar de ahorro es casi una falta de respeto. Y entonces el gobierno dejó de ejecutar una gran cantidad de recursos. Y entonces una salida que encontraron fue, bueno, vamos a ejecutarlo a través de la liga. Y debo reconocer que hubo, para la construcción de aceras y contenes, una distribución equitativa en todos los ayuntamientos, que dedicaron 3.400 millones para aceras y contenes y 600 millones, que todavía se está ejecutando para la construcción de funerarias, palacios municipales, cementerios y cosas como eso. Pero ha habido también una asignación de recursos extraordinarios a algunos ayuntamientos. Y creo, pero evidentemente que han sido más favorecidos los del PRM en ese sentido, no de los 4.000 millones, sino otros millones extraordinarios. Adicionales fuera de eso que se ha dado a través de la Liga. Sí. Se ha dado otros recursos vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahora, ¿por qué el gobierno, que evidentemente, tal como usted lo admite, ha mejorado la inversión hacia los municipios, no lo hace dentro del mecanismo que lleve la ley, por ejemplo, del presupuesto? ¿Qué porcentaje se está dando del famoso 10%? No, mira, el presidente prometió que iba a subir. Sabe que el presupuesto llegó a bajar en tiempos de Danilo Medina a prácticamente un 2%, en vez de un 10%. El presidente prometió llevarlo en sus 4 años a un 6% de manera escalonada. Yo no sé cuánto pondrá para el presupuesto. Yo creo que ya él reunió el gabinete para comenzar la elaboración del presupuesto del 2023. No sé a cuánto llegará. Sé que anda por un 3% ahora. ¿Un 3%? Sí, más o menos. ¿Pero eso incluye lo que se está dando de manera adicional eso no se considera? No. Lo que viene por el presupuesto, porque estamos hablando de presupuesto. Lo que viene por el presupuesto. Exactamente. Entonces no sé si eso... ¿Y se ha estimado lo que el gobierno ha estado dando fuera del presupuesto que pudiera considerarse? No, todavía no. Eso no ha habido un... Para saber si es un 5, si es un 4. Exacto, no ha habido todavía un cosa. Okay. Pero mira, Percio, no quisiera que terminar esta entrevista, como ustedes verán, ando aquí con una cantidad de recortes. Eso, cuando mis hermanos me ven sentado en la mesa... Usted anda como el general contra el almirante aquel. Sí, dice de que me recuerda a mi papá, que mi papá vivía... recordando periódicos. Sí, cuando ya él estaba que ya no tenía labores fijas, vivía recordando el periódico. Entonces, de acuerdo a la especialidad de cada uno de nosotros, le pasaba... Espérate. Mira lo que encontré aquí. Mira, por ejemplo, este es un titular que salió en el periódico ahora esta semana pasada. Bueno, hace una semana. Miren qué barbaridad, que eso pasa desapercibido. ¿Qué es lo que dice? Probabilidad de accidente en carretera del país entre 40 y 78% según el estudio.
Entre 40 y 78. Sí, ese informe lo tuvimos comentando aquí. No sé si fue del Diario Libre que salió en Sí, en Diario Libre. En Diario Libre. Sí, lo comentamos aquí y es el producto de un estudio que hizo, que auspició el propio ministerio. Sí, tú sabes que en el ministerio está como asesor una persona extraordinaria, un gran ser humano y mejor profesional, Onésimo González. Excelente. Fue que propició eso. Yo le sugiero que lo inviten para que él hable de ese estudio. Porque ese es un estudio que no debe ser ni político, ni religioso, ni nada. Porque ese 40, 78% no define que eso es contra los blancos ni contra los negros, contra los grandes. Ignacio, se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos que nos dijera cuáles son brevemente las próximas actividades de la Fuerza del Pueblo. Bueno, como ustedes sabrán, la Fuerza del Pueblo cesó sus actividades a mediados de la semana pasada con la muerte de nuestro querido compañero Domingo Jiménez. Ido a destiempo, y a destiempo de verdad, porque era un joven relativamente. Domingo nació en el 64, tenía apenas 58 años. Sí, y trabajó mucho en la vida municipal también. Sí, fue regidor, tanto en el Distrito Nacional como en Santo Domingo Este, cuando se dividió. Y entonces, esta semana seguiremos con eso, porque como murió en Nueva York, su cuerpo lo traerán, llegará aquí miércoles o jueves, lo que quiere decir que eso nos tendrá ocupado con la tristeza que acontece cuando se va un compañero como Domingo Jiménez. Es decir, que para esta semana lo que tenemos es eso. Luego de que eso pase, bueno, pues retomaremos nuestros trabajos ordinarios. Perfecto. Ignacio, siempre es un placer tenerlo a usted por aquí. Y siempre quedan muchos temas por hablar. Por suerte, porque así podemos volvernos a encontrar. ¿Verdad que sí? Pero yo quiero que ustedes, por favor, se comprometan a tratar este tema de riesgo de accidentes. Sí, Onésimo es amigo de aquí. Lo comentamos nosotros y creo que con Onésimo lo haríamos mucho mejor todavía. Sí. De acuerdo. Muy bien.